Hola a todos, yo soy Sara Monster y bienvenidos a otro análisis. Es el análisis previo ya de la cuarta semana de la Amateur Battle League, la ABL. En esta ocasión nos vamos a enfrentar a los Blackthorn Frogadiers de Yoku. Es un equipo que me parece, no sé realmente que haya estado pensando al momento de planearlo, pero me agrada porque nuestro equipo tiene, yo siento, tenemos ventaja esta vez. Refiriéndome a la semana pasada, hubo un pequeño incidente un poco triste porque no le puse los items a mis Pokémon, no me di cuenta y pasaron varias cosas antes de que me diera cuenta. O sea, hice la pelea, edité el video, subtitulé y no creo que hubiera hecho tanta diferencia. Tal vez sí, tal vez no. Nick de todos modos jugó muy bien, se preparó muy bien, así que esta semana vamos con borrón, cuenta nueva. Es muy importante acordarnos también que después de esta semana se van a completar el Dynamic Shuffle System, va a entrar en vigor, básicamente para decidir contra quién vamos a estar peleando en las semanas 5 a la 8. Van a tomar quiénes van mejor, quiénes van no tan bien, y con eso van a poner los emparejamientos lo más balanceado posible para que todos tengan una oportunidad de que les vaya muy bien. Habiendo dicho eso, tenemos todavía la oportunidad de llegar ahí con un récord de 2-2, lo cual nos pondría como en el punto medio, no me quejaré de eso. Y vamos a ver qué tenemos preparado para tratar de cumplir ese objetivo, comenzando con Hatterene, nuestra capitana. Hasta ahora nuestra capitana no le ha ido muy bien en las semanas, apenas lleva creo que un KO y siempre que le hemos llevado no ha podido sobrevivir. ¿Qué vamos a hacer esta semana para tratar de cambiar eso? Pues le voy a modificar el spread. La había estado trayendo Quiet para asegurarme que no tuviera nada de velocidad. Esta vez le voy a dejar lo básico con los IVs, no le voy a meter Investment porque no siento que valga tanto la pena ser más rápido, pero no me molesta no tenerla con el mínimo de speed requerido. Sí va a tener una Aqua Berry, esta vez espero no me salga un Corviknight con un Nerf a arruinarme el plan. Sí va a tener Magic Bounce porque Froslass tiene Spikes y Toxic Spikes y todos esos desmadres y no quiero lidiar con eso. Vamos a tener todo todavía en HP, pero le voy a meter en defensa, porque su defensa es bastante decente. Le voy a meter tantito en defensa especial, quiero que aguante, y le voy a meter justo lo suficiente y la naturaleza Modest para que pegue todavía bastante decente. Y aparte el moveset no lo quiero tocar, ese moveset es muy bueno, tal vez en algún punto juegue un poco con el Protect, meta ahí por ejemplo Trick Room, meta tal vez Giga Train, dependiendo de contra quién vayamos, pero yo confío en este set y en este rebalanceo. Y aparte en un detalle más que ahorita les voy a mostrar para que la capitana pueda empezar a relucir. Vamos a tener a Jolteon, es muy similar a como venía la semana pasada, simplemente le cambié su globito porque no viene, estaba muy preocupado por Diggersby, pero prefiero ponerle nada más un Focus Sash. Sigue estando igual, sigue siendo Modest, pero quizás hayan notado ya que tenemos como una temática de lluvia en esta semana. Por eso Jolteon, al ser muy rápido, el tener el Focus Sash, va a tener Rain Dance. Vamos a ir con Weather Ball. Esta vez voy a usar mejor el Weather Ball. Voy a usarlo de agua, voy a usarlo de fuego. Si Hatterene pone el sol con un Max Flare, va a tener Shadow Ball para cobertura, más que nada Cofagrigus y Froslass. Y Thunder, porque mientras esté lloviendo, Thunder va a pegar muy duro. Jolteon tiene 110, es modesto, y confiamos en nuestro Jolt. Después, y este es el gran truco que estoy preparando, vamos a tener a nuestro Sableye. Si va a ser Shiny otra vez, va a tener esta cosita porque con eso la lluvia va a durar mucho. No le modifique nada de esto, 252 máximo en HP, máximo en defensa, naturaleza que boostea más la defensa. Pero este es el gran truco de la semana, Quash. ¿Qué hace Quash? A cualquier Pokémon que le pegue con eso lo obligó a ir hasta el último de todos los Pokémon que están en el campo. Y como tenemos Prankster, amo Prankster, eso tiene prioridad. Así que salvo que alguien use algún ataque de prioridad, Sableye va a decir no, tú vas al final. ¿Qué significa eso? Que Hatterene puede reventarlo mientras tanto. No creo que Yoku esté preparado para eso, no he visto a nadie aún usar realmente mucho esta estrategia, pero vamos a ver si nos funciona. Tengo mucha fe en eso. Aparte Knockoff, porque podría venir Togetic con Eviolite y para de todos modos poder pegar en caso de que llegara a caerle algún taunt. Rain Dance, porque queremos tener la lluvia arriba definitivamente. Y Will-O-Wisp, porque nunca es malo poder quemar algo a voluntad y que no nos pegue tan duro. Continuando vamos a tener a Vanilluxe, pero la gran diferencia es que ahora no voy a correr Aurora Veil. Descubrí que no es tan poderoso en dobles, solamente reduce el daño a .66 en vez de a .5. Esta vez no va a ser tímido, va a ser modesto. Sigue teniendo los mismos IVs.
Va a cargar Focus Sash, permiten repetir ítems en la liga, no sé por qué, pero vamos a aprovechar eso porque va a tener Focus Sash y Weak Armor. Por si le meten un madrazo, al siguiente turno probablemente vaya a ser más rápido que lo que sea que le metió el madrazo. Y va a estar cargando Ice Beam, no vamos a tener Hail para que Blizzard pegue siempre. Freeze Dry para que no me vuele épicamente Milotic. Weather Ball para que pueda hacer las mismas tarugadas que Jolteon, meter ataques de fuego, meter ataques de agua. Y su Protect, ¿por qué no? Después vamos a tener a Seismitoad, el sapo que también para este punto debería de haber brillado más, no lo he dejado. Yo confío en que esta vez haremos lo correcto con el sapo. Va a ser traviesillo el sapo para que no tenga mucha defensa especial. De todos modos, casi siempre que le pegan por algo del lado de defensa especial es con algo de Grass y no se lo aguanta y se muere. Entonces todo en velocidad, todo en ataque. Le vamos a poner aquí un set mixto porque va a tener Surf. Es muy importante ese Surf porque hay varios Pokémon en su equipo que son débiles a agua, pero también ahorita van a ver por qué más. Earth Power le pega bastante duro al Toxtricity, le pega bastante duro al Steelix. Rock Slide porque es Anti-Scorch y porque aparte le pega bastante bien a el Togetic. Una vez que le quite el Eviolite, por ejemplo, eso puede hacerle muchísimo daño. Ice Punch me va a salvar de el poder de Flygon, que es otro de los que me preocupa. Y de todos modos también eso le pega bastante decente a Togetic. El sapo va a ser un miembro importante esta semana con su Life Force para que pegue más duro. Swift Swim, tenemos la lluvia ahí para ponérsela. Ya usé ese truco en la semana 1, pero esta vez lo vamos a llevar al máximo. ¿Por qué? Porque aparte viene también Mantine. Mantine tiene este pequeño ítem que si recibe un ataque de agua le sube el ataque especial. Seismitoad se puede encargar de eso con el Surf, o si logro hacer por ahí algún switching. Tal vez a un Aqua Jet o algo. Hurricane le pega muy duro a Golisopod, le pega muy duro a Centiscorch. Idealmente le voy a pegar con Scald si es que está lloviendo, pero Hurricane hace que funcione bastante bien esto de el Absorb Bulb, porque aparte confunde. Con eso le puedo pegar por ejemplo también el Rotom. ¿Qué vamos a hacer con nuestro poderosísimo Mantine? Pues tiene naturaleza para boostear defensa especial, tiene mucho investment en defensa para que no se nos vaya a morir. Probablemente un Thunder Punch por ejemplo o algo así todavía lo mate. Un ataque G-Max de Golisopod, según yo, no de Golisopod, el Centiscorch sí lo mata, pero seríamos más rápidos si le alcanzaríamos a pegar primero y a pegar bastante duro. En caso de que se haya activado el Absorb Bulb, tenemos lo necesario en HP para que quede aquí con un número impar. Y este es el equipo que vamos a estar usando. Me gusta mucho este equipo. Realmente sería muy sad que le estoy poniendo mucha confianza y mucho cariño a este equipo y no logremos el objetivo. De todos modos sería más aprendizaje con la esperanza de acabar 2-2. Así que yo los estaré viendo muy pronto para la batalla. No olviden como siempre ir a ver los videos de los demás coaches. Utilizar el código SOY10 en el link que está ahí abajo en la descripción. Por si quieren comprarse una playera, están muy bonitas, vale la pena. Y yo los estaré viendo muy pronto. Yo soy Salamonster. Nos estaremos viendo a la próxima.